El síndrome de Marfan es un trastorno genético autosómico dominante que va a afectar a las fibras elásticas del tejido conectivo, así manifestándose en aquellos sistemas u órganos que la contienen en mayor concentración, tales como el cardiovascular, el esquelético, la dura madre, el ocular, la piel, los tegumentos y el pulmón. El síndrome de Marfan es el resultado de una alteración de la síntesis de la fibrilina 1. La fibrilina 1 es el mayor componente de las microfibrillas que constituye un armazón sobre la cual se deposita la elastina. La codificación del gen de esta proteína FBN1 fue localizada en el cromosoma 15q21. Las alteraciones en este gen explican entre un 8 a 15% de los casos de síndrome de Marfan, cuyo defecto se expresa mediante el efecto dominante negativo, es decir, en los heterocigotos. La fibrilina mutante va a destruir los ensamblajes de las microfibrillas normales, posiblemente al actuar con los productos del alelo normal. En este gen se han descrito más de 500 mutaciones y casi todas son únicas para un individuo o familia afectada. Generalmente la enfermedad se transmite de padres a hijos a través de los genes, pero aproximadamente el 25% de los pacientes no tienen ningún padre afectado. Por tanto, en estos casos se debe a una mutación nueva. Esta enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres. Y como el defecto genético puede ser transmitido a los hijos, las personas que lo padecen deben consultar al médico antes de que se produzca el embarazo. El patrón de herencia es autosómico dominante, lo que quiere que estadísticamente la probabilidad de que los hijos de un paciente estén afectados por la enfermedad es aproximadamente de un 50%. La incidencia ha sido descrita entre 1 de cada 3.000 habitantes o 1 entre cada 20.000 habitantes, aunque se acepta actualmente que la incidencia mínima de nacimientos al año se establece entre 1 de cada 9.800 recién nacidos. Entre el 70 y 85% de los casos de Marfan clásicos son hereditarios. La herencia va a ser autosómica dominante con penetrancia casi completa, pero con una expresión variable. Aun cuando todas las personas con el síndrome de Marfan tienen un defecto en el mismo gen, la mutación es diferente para cada familia. No todas las personas experimentan las mismas manifestaciones clínicas o con la misma severidad. Esto se conoce como expresión variable, lo que implica que el gen defectuoso se manifiesta de manera diferente en las personas afectadas. Esta variabilidad es llamada heterogeneidad alélica y es la responsable de que en un mismo gen se produzcan diferentes mutaciones y por lo tanto variaciones en las manifestaciones clínicas o incluso dan lugar a cuadros clínicos. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el diagnóstico del síndrome de Marfan. Este síndrome se lo puede diagnosticar por 3 métodos, que son los exámenes cardíacos, los exámenes oculares y el análisis genético. Si el médico sospecha que tiene el síndrome de Marfan, una de las primeras pruebas que se puede recomendar es un ecocardiograma. Esta de aquí es una prueba que utiliza las que son las ondas sonoras para capturar la imagen del corazón en tiempo real que esté en movimiento. Esta de aquí es la que controla el estado de las válvulas cardíacas y el tamaño de la aorta. Hay otras opciones que son para sacar imágenes del corazón, que comprende de lo que es la tomografía computarizada o también se puede hacer una resonancia magnética. Si se diagnostica que tiene síndrome de Marfan, estas imágenes se puede utilizar en forma para regular y controlar el tamaño y el estado de la aorta. En los exámenes oculares, en este síndrome pueden ser necesarios 2 estudios en la vista, que es el examen de lámpara de hendidura y la prueba de presión ocular. En el examen de lámpara de hendidura, esta de aquí es la que detecta si hay una luxación del cristalino o cataratas o también el desprendimiento de la retina.
Para este examen, los ojos se tendrán que dilatar completamente solo con gotas. En la prueba de presión ocular, esta de aquí se utiliza para verificar si hay glaucoma y el oftalmólogo puede medir lo que es la presión dentro del globo ocular tocándolo con una herramienta especial, como se ve en la imagen. De ahí generalmente se utilizan lo que son gotas anestésicas para los ojos antes de esta prueba. Y por último tenemos lo que son los análisis genéticos. En estas pruebas son utilizadas para poder confirmar si hay presencia en un individuo y que éste tenga efectivamente el síndrome de Marfan. En estas pruebas genéticas lo que se usa es para confirmar lo que es el diagnóstico de síndrome de Marfan y identificar causas genéticas de los aneurismas aórticos en algunas familias también. Esto también es para distinguir entre los que han heredado una copia alterada del gen en una familia que aquellos que heredaron una copia normal. Y se puede utilizar para aumentar las opciones de reproducciones en las familias con el síndrome de Marfan y también en unos trastornos relacionados. Gracias. Con respecto a las relaciones entre las alteraciones del gen y el fenotipo afectado, tenemos que en la inmensa mayoría de los casos el síndrome de Marfan se debe a mutaciones del gen FB1 y que se encuentra ubicado en la heredo 1521, el cual codifica para la fibrilla 1, una proteína esencial del tejido conectivo, que se han identificado formas limítrofes de la enfermedad secundarias a mutaciones en el gen TGFR2, localizado en el cromosoma 3, el cual codifica para el receptor del TGF-beta. La identificación de las mutaciones asociadas al síndrome de Marfan es el paso inicial para evaluar de cierta manera las manifestaciones clínicas y la severidad del fenotipo asociado a cada una de las variantes que se puedan generar o a un determinado tipo de variante. Se sabe que los pacientes con las enfermedades más severas y más progresivas de la enfermedad también se lo llama en ocasiones como el síndrome de Marfan neonatal. Suele presentar mutaciones en la parte central del gen entre los exones 24 y 32. Claro está que, sin embargo, este no es una norma general, ya que hay individuos con esta forma neonatal que presentan mutaciones en otros exones. Y también existen individuos con formas ligeras de la enfermedad que sí presentan alteraciones en estos mismos exones. Como una especie de regla general, las mutaciones que producen inserciones o deleciones con cambio o desplazamiento de marco de lectura o errores en el splicing, en el corte o en el empalme, se asocian con formas más severas de la enfermedad. Claro está, sin embargo, que las mutaciones que crean un codón prematuro de terminación y pueden provocar que rápidamente exista una degradación de los mutantes transcritos. Y estos puedan asociarse con formas ligeras de la enfermedad que, en ocasiones lo que pasa es que no cumplen con los criterios diagnosticados. Aquellos pacientes con mutaciones que alteran el proceso del propéptido C terminal han sido relacionados con afectaciones predominantemente esqueléticas de la enfermedad. Es evidente que, se necesita recopilar información sobre la consecuencia clínica y el fenotipo asociado a las diferentes mutaciones, ya que mutaciones con un mismo mecanismo, pueden tener consecuencias clínicas muy diferentes, como se demuestra en otras patologías a causa genética. A otros aspectos, tenemos que el gen de la fibrilina 1 consta de 65 exones y está localizado en el cromosoma 15q21, como ya lo hemos mencionado antes. Codifica la proteína fibrilina 1, que es un componente importante de los tejidos conectivos elásticos y también de los no elásticos. Y claro, es la principal proteína de un grupo de microfibrilas del tejido conectivo, que son esenciales para una normal fibrilogénesis elástica. Este gen se caracteriza por tener varias secuencias ricas en cisteína que son homólogas al factor de crecimiento epidérmico con siglas EGF. Tenemos que 47 exones codifican un dominio completo de este gen EGF y 43 de estos incluyen la secuencia consenso para la unión al calcio. Cada uno de los dominios EGF civil contendrá 6 residuos altamente conservados de cisteína
que forman, digamos, 3 puentes de sulfuro. Estos están detallados entre el carbono 1 y el carbono 3, entre el carbono 2 y el 4, entre el 5 y el 6, dando lugar a una estructura, una lámina beta, que está implícita en la unión del calcio. Este calcio lo que va a hacer es que juega un rol protagónico o un papel muy importante en la estabilidad del dominio y confiere una mayor resistencia a lo que es la degradación proteolítica. Con respecto al modo de herencia, se hereda siguiendo una herencia autosómica dominante. De esta manera, el riesgo de que el hijo de un padre afectado o de una madre afectada tenga la enfermedad es del 50%. Aproximadamente el 75% de los pacientes con síndrome de Marfan tiene a uno de sus padres afectados, y solo en un 25% el afectado presenta una mutación de novo. La mutación, puede aparecer espontáneamente durante la replicación celular previa a la división celular en el ovocito, o aparece en un gameto, como se dé. Con respecto a la penetrancia, sabemos que se define como el porcentaje de portadores de la mutación que manifiestan el fenotipo en una determinada edad. Lo que pasa es que la penetrancia de las mutaciones del FEV1 es generalmente elevada y se considera cercana al 100%. Se han comunicado casos, pero son casos excepcionales en los que la penetrancia ha sido casi incompleta. Y hay que tener en cuenta que muchas de las manifestaciones del síndrome son de edad pendiente, va a estar muy relacionado con lo que son las edades. Así tenemos que un niño puede ser portador de la mutación y solo desarrollar rasgos de la enfermedad cuando vaya a llegar a su vida adulta. A continuación vamos a conocer un poco más de las características estructurales del gen FBN1. Este gen FBN1 también es conocido como fibrilin 1 y se encuentra ubicado en el cromosoma 15 del brazo largo, región 2, banda 1 y subbanda 1. Este gen es, como ya se dijo antes, es el que causa el síndrome de Marfan y se encuentra compuesto por 66 axones que codifican a la fibrilina 1. Este gen FBN1 tiene una longitud de 237.48 kilobases. A continuación vamos a conocer un poquito más del tipo de mutaciones del gen FBN1. En este gen, las mutaciones se pueden encontrar a lo largo de toda la secuencia del gen. Y estas mutaciones pueden ser específicas para cada familia. Se han encontrado más de 1300 mutaciones distintas para este gen, entre las cuales tenemos dos clasificaciones importantes de estas mutaciones, las cuales son la mutación con efecto dominante negativo, que es con incorporación de fibrilina mutada en la matriz extracelular. La segunda clasificación es la mutación con efecto haploinsuficiente, que es con menor cantidad de fibrilina normal. De estas principales clasificaciones se derivan las siguientes mutaciones. La mutación sin sentido, que es la que va a crear un codón de terminación prematura. De ahí está la inserción de lesión, que es la que afecta a un número de bases. Y la mutación que afecta al splicing, y por último la mutación missense, que crea o sustituye residuos de cisteína.